y voy a elegir en esta oportunidad leer un relato de mi compañera, hermana, monstrua, como yo, Sofía Devenir. ¿Ya? El título es Devenir rabiosa y odiosa. Dice: el Che me invita a formar parte de las viudas odiosas de la Lemebel y al mismo tiempo me pone en crisis. Me pide revisar mi relación con una referente innegable, con una de las madres travestis, obligadas de nuestra desobediencia sexual, porque el término disidencia hace tiempo perdió su potencial transgresor y se fundió a la diversidad sexual, que nos higieniza y marginaliza en los territorios de Chile, Sociedad Anónima. Recuerdo que desde los 17 años canté boleros en las micros. El Tú me acostumbraste, compuesto por el cubano Frank Domínguez en 1957, tema que le dediqué en el funeral a la Pedro Lemebel en la marcha en el cementerio. Me lo sabía de memoria desde chica. Siempre me emocionó el bolero, que es parte de nuestra historia rara, de nuestra historia invertida y nefanda, si nos encontramos en los términos coloniales de lo antinatural y sodomita. Letras que hablan de amores inconclusos, dramones que acompañaron a las mariconas, como sintetiza la Lemebel en La loca del frente en su novela Tengo miedo torero. Cuando cantaba el Tú me acostumbraste, yo no sabía que tenía tantas versiones, desde la Olga Guillot a Los Ángeles Negros, desde Los Panchos a Luis Miguel, desde el maravilloso Lucho Gatica hasta Chabela Vargas, vieja, que tiene una versión que todavía me saca lágrimas. Yo hacía hincapié con la voz en el yo no comprendía cómo se quería, en tu mundo raro. La gente comentaba en la micro lo raro del cabro. Al tiempo descubrí que el mismo compositor cubano había escrito la canción Pedacito del cielo, y no pude evitar pensar en la poesía lemebeliana. En ese final del manifiesto hablo por mi diferencia. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Esa utopía de la maricona vieja en el mundo de las locas, la Lemebel, teniendo 34 años aproximadamente, formando las yeguas del apocalipsis junto a la Pancha Casas y resistiendo a la dictadura militar. Yo, ahora acercándome a esa edad, entiendo una entrevista que le hice al Che de los gays hace 10 años, cuando yo era más pequeña, donde ella me contaba los encuentros y desencuentros con su madre travesti, Lemebel. Ella me decía que para las de su generación, para ella, para la Michelle Clementi, la Lemebel y la Casas ya eran antiguas, ya eran viejas, con más de 15 años de diferencia. Michelle y la Che del 69 y la Pedra del 52. La Pedra tenía 21 años para el golpe, Michelle y la Che 4. Esa misma diferencia es la que yo he sentido con mis referentes travestis, esa distancia que nos entrega la experiencia de nuestras compañeras más antiguas, que nos contagiaron de su rabia histórica, porque vivieron un proceso de domesticación más cruento, porque después de que la sodomía fuera derogada, la siguieron persiguiendo por ofensa a la moral y las buenas costumbres, debido a su resistencia como corporalidades travestis, desobedientes e incorrectas. Me preguntaba en mi librilla Desubicá, Memorias de una dinosauria travesti sudaca, lanzada en marzo del 2018, respecto de la primera manifestación registrada de unas locas en la Plaza de Armas el año 1973, que es rescatada por la Che de los gays en su emblemático libro Bandera Hueca. Historia, el movimiento homosexual en Chile, de 2018 y recientemente reeditada.
Las locas del 73 pueden ser definidas bajo alguna categoría, las locas del 73 pueden ser definidas bajo alguna categoría. Podría, en el contexto chileno del año 73, construirse diferencias tajantes entre loca y travesti. Se podría definir límites identitarios en una cultura marica previa a los cambios de sexo que se declaraban como la solución para tanta yegua suelta y o tercer sexo. Qué fuerte. Comprendiendo que el conócete a ti mismo no lleva a ninguna parte, que no existe una identidad esencial, porque simplemente nos vamos construyendo, nos vamos empapando de experiencias, somos entidades históricas que cargamos con las memorias de nuestras referentes, de nuestras madres. La maternidad travesti nunca fue un hecho biológico, o tal vez nunca fue más allá de lo biológico, de los códigos genéticos, una experiencia donde el cuerpo tiene un rol importantísimo, sin la oposición cristiana entre cuerpo y alma, sin oponer lo material a lo inmaterial. Es nuestro lugar de memoria, nuestro soporte, donde se atesoran las marcas de una vida vivida, como manifestaba mi fallecida madre travesti, Michelle Clementi, para referirse a nuestro gusto y emoción compartida por la voz gastada de una Chabela Vargas vieja. Más que la valoración de su suave voz juvenil, porque el valor de una voz que denotaba una vida vivida nos erizaba los pelos de punta cuando la escuchábamos a la Chabela interpretar con su voz Camiona, un mundo raro, compuesta por su amigo José Alfredo Jiménez en 1961. Cuando escribí el poema Maternidades Travestis, en agosto del 2018, yo dormía con mi amiga Michelle Clementi. Fue mágico llorar juntas. Cuando le leí el poema que vomité y que escribí de corrido, después de meses de silencio en mi escritura, un poema que cada día entiendo más. Una se debe a las que nos antecedieron. No nacemos por generación espontánea. No nacemos travestis por nuestra experiencia, por nuestra historia. Me aburre eso de las primeras siempre. Desconfío cuando algunas se declaran primeras en algo, porque siempre están invisibilizando a otras anteriores, más marginadas. Yo me creía la primera travesti cantora de micros, hasta que un día llegó a la esquina de siempre, Portugal con Mata, después de haber cantado toda la tarde, y me encuentro con la Connie de San Camilo, compañera travesti en situación calle, y me pongo a cantar con ella. Ella ese día me contó que antes de quedar postrada por sus problemas con la silicona industrial, que se inyectó, que ha acabado con gran parte de las travestis de su generación, que al no poder optar a las costosas modificaciones médicas, prefirieron inyectarse aceite de avión. La Connie pertenece a la primera generación de travestis que se inyectaron. Cantaba en las micros para pedir una moneda y así sobrevivir, además del trabajo sexual. La Connie está presente en una de las intervenciones de la Lemebel y la Casas, en la última casa de travestis del barrio San Camilo, en el videoarte Casa Particular de Gloria Camiruaga. La Connie está en la esquina izquierda de la afamada fotografía postal de la última cena travesti, en 1990, fotografía de Leonora Calderón, donde las yeguas del Apocalipsis parodiaron la última cena cristiana de Da Vinci, junto a las travestis del prostíbulo de la Pela Jorge. La Connie desde hace años vive en la calle y nunca le falta su copete para enfrentar el día y la noche. La Connie no va a las marchas. Me aburre esto de las primeras marchas. ¿De las primeras en qué? Las últimas serán las primeras últimas. ¿Quién es la síntesis de quién? ¿Y quién no ha aprendido hasta de quienes dicen declarar como sus enemigas? ¿Quién no se ha hundido en su espejeo, en su propósito, en su propio reflejo, en los demás? ¿Podremos ir más allá del espejeo? ¿Podemos conocer a los demás o solo extendemos nuestras propias ficciones, nuestros límites? ¿Podemos superar el cristianismo condicionante? ¿Podemos ir más allá de lo binario? ¿Con qué tranquilidad e hipocresía
nos declaramos más allá de algo, de lo binario, de lo misógino, de lo patriarcal. Nunca conocí a la Pedro Lemebel directamente, más bien la vi de lejos. Un par de veces le presenté en alguna lectura pública. Cuando una vez me firmó una de sus publicaciones en alguna feria del libro. Nunca olvidaré cuando leyó ese escrito incómodo e incorrecto, donde relataba que masturbaba a un perro callejero, casi como asistencia sexual, como cuando con mis amigas travestis hemos masturbado hombres en la calle. Para mí el devenir era travesti. El devenir iba de la mano del patinaje travesti, el enfrentarse al delirio y las necesidades de la noche, al hacerse las monedas para las cuentas, el arriendo para el desayuno. He leído algunas ridículas que cuestionan la experiencia travesti de la Lemebel, sacándola de contexto, como si pudiera diferenciarse travesti de la identidad loca, como si travesti significara solo una cosa, como si solo ciertas cuerpas fueran tocadas con la gracia de la verdadera travesti y otras no. La Lemebel, con su escritura y el estudio de su historia, me empapó de herramientas que agradezco. Nutrió mi imaginario, mi diálogo de aprendizaje con las maricas antiguas que han resistido a la diversidad sexual, a la fantasía de la transición a la democracia, a ser categorizadas, psiquiatrizadas, domesticadas por la institución. Me enseñó el valor de nuestra memoria maricona, de la desconfianza frente al futuro, a la cueca democrática que se repite y repite. Las yeguas dudamos y tenemos la traición por estética. No creemos que el futuro se venga tan fácil. Matan maricas como moscas y nadie dice nada. Declararon las yeguas del apocalipsis a revista Cauce en 1989. Siempre me pareció fascista borrar a tus maestras, a tus madres travestis, a quienes les debes el aprendizaje de tu desvío, que no lo aprendiste con la familia heterosexual, sino que lo aprendiste fuera, con las locas viejas, con los viejos degenerados, como les decía, como les tacha mucha gente que enseñaban el deseo incorrecto, el deseo castigado. Quizás fue en el Locafest Usach, en enero del 2014, cuando me contagié de rabia. Esa actividad la organizamos con un colectivo que nos llamábamos Yeguas Locas Consumidas, por un chiste que tiró un decano de ciencias burlándose de nuestro derecho a elegir el género en nuestro título universitario. Siempre me pareció curioso que el decano Rafael Labarca, militante socialista, cuando lanzó su frase en ese Consejo Superior, pensara de las yeguas del apocalipsis en estas yeguas indomables, esas yeguas locas que podían ejercer su derecho a no tener género, a cuestionar los límites de lo masculino y lo femenino, y en un espacio ultramachista, racista y marginador como lo es la universidad. Me contagié de esa rabia posiblemente cuando el matapaco me mordió en esa actividad, mientras hija de perra vestida de militar performeaba en el patio de historia, el perro negro matapacos, como buen canino, estaba extasiado de la multitud maricona y ladraba contra la autoridad, especialmente a quienes se habían vestido de milicos. Pasó con la performance de la Conde Marzo y Paula Villacura. En algunos momentos llegó a darnos miedo como organizadora que el perrito se estaba poniendo demasiado agresivo. Yo, que siempre he sido niña perro, intenté acercarme a él, conectarme, pero algún estúpido en el público pensó en calmarlo tirándole agua, lo que ofuscó aún más al perro, mito e ícono de la revuelta, en octubre del 2019, y me mordió el brazo, dándome una advertencia sutil pero sangrienta, lo que no detuvo mi rol como organizadora de la actividad. Nunca me vacuné contra la rabia, por eso quedé así. Escapé por años de los psiquiatras, de quienes buscaron encerrarme, categorizarme. La transformación no fue automática. La contraje, la padecí, la sufrí, pero siempre estuvieron esas experiencias en mi memoria. La Lemebel me había mostrado cosas que ya presentía, que sabía que llevaba y cargaba conmigo. Me había enseñado que la identidad era mutable,
que debíamos resistirnos a las categorías, instituciones y órdenes, a la nación y su higienismo, a la colonización. Comprendí que la transición de las que tanto se refiere el discurso de lo trans actualmente no era un fin, sino un proceso de transformación. La Michelle Clementi me dijo una vez, mientras me levantaba el cuchillo con el que cocinaba, que nosotras, con mi hermana travesti Noelia de Chalá, al rescatar su historia, la estábamos haciendo sufrir, que hacerla recordar la hacía retornar a esos desconsuelos del pasado, de la marginación que sufrió en los 90 y 2000, época central de su activismo, pasando por la icónica toma travesti del móvil histórico. ¿Qué hizo con la Che Cola en 1996? Toma travesti, lo voy a leer de nuevo. Toma travesti del móvil histórico que hizo con la Che Cola en 1996 y a sus intervenciones con caca en la sede del MUMS. Su irreverencia frente a la institucionalidad gay y misógina, la Michelle Clementi nos estaba mostrando que una vida de resistencia te pasa la cuenta, que la rabia cansa. Hoy construyo un puente entre la Lemebel y la memoria travesti de Michelle Clementi, que se conocieron, por cierto, no solo por ser dos figuras importantísimas de nuestra historia travesti post-dictadura militar. Ellas han sido mis referentes en la construcción desordenada y caótica de esta Sofía que acumula rabia y experiencia. He aprendido de las dinosaurias, las he visto extinguirse y también multiplicarse, y que en el eterno retorno todas seremos víctimas inevitables del tiempo, de la extinción de mi generación, porque la memoria es frágil, y como vemos las historiadoras, los ciclos de domesticación se repiten. Todavía no supero el luto ni la rabia de haber perdido a una amiga, a una compañera, a una madre travesti que murió sola y maltratada en un hospital de Valparaíso, que murió esperando venganza y una reunión que nunca ocurrió con el alcalde de la época, Jorge Sharp, que ahora dicen quiere ser presidente, una vieja loca que nos marcó y que junto a la Lemebel comparte nuestro imaginario utópico de resistencia y lucha. Bueno, Sofía Devenir es historiadora, música, poeta, travesti e integrante de la banda de rock Las Indetectables. Eso es el